Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto. Como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 14 de enero, con una agenda cargada de noticias. No para la información en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de noticias que tienen que ver con una más de las peleas internas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Acaba de hablar el ministro de Defensa sobre la grave denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sobre la posibilidad de que su teléfono celular y sus comunicaciones hubieran sido interceptadas de manera ilegal a través del sistema Pegasus. Parece que viene un escándalo desde la Casa de Nariño. Pareciera que están haciendo control de daños antes de que se conozca. Felipe García, ¿qué ha dicho el ministro de Defensa sobre este episodio hace minutos? Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, el ministro negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. Según explica el ministro, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de este tipo en el país. Se precisa también que Pegasus sí estuvo en Colombia, pero dejó de utilizarse hace más de 2 años y que el ministro de Justicia fue víctima de información falsa. Escuchemos. Nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia. ¿Y por qué lo decimos? Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la fuerza pública. El otro elemento es que nosotros no utilizamos ese tipo, vuelvo y enfatizo, ese tipo de software. Y si se llegara a utilizar cualquier uso al respecto... Pues cierra justamente el ministro Ricardo diciendo que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales, y cualquier orden que se dé en ese sentido por fuera de la ley pues justamente es completamente ilegal, y ellos justamente están detrás de todos estos señalamientos para seguir investigando qué fue lo que ocurrió en ese sentido con el ministro de Justicia. Muy bien, Felipe, 3 minutos. Eso en cuanto a la denuncia del ministro Andrés Idárraga y el desmentido que acaba de hacer el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Dice que Colombia no tiene Pegasus desde hace años y que por lo tanto no existe ninguna posibilidad de que esa información que el ministro de Justicia ha hecho, de esas denuncias que ha realizado, puedan corresponder a la realidad. 3 minutos, pero antes de hablar de Venezuela, porque a esta hora hay una inusual declaración desde las escalinatas del Palacio de Miraflores de la presidenta Delcy Rodríguez, además de lo que significa el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, su hermano, y Diosdado Cabello. Voy a la Casa de Nariño. Hay remesón en la inteligencia del Estado. Fue aceptada la renuncia de Jorge Arturo Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia de la DNI, y también se aceptó la renuncia de Angie Rodríguez, hasta anoche directora del DAPRE, ahora directora del Fondo de Adaptación. Estamos en temporada de cambios en la cúpula del gobierno del presidente Gustavo Petro cuando entra en su recta final. Caterina Ávila. El 2 de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, aunque no se materializó. Desde allí comenzó una evidente distancia entre el mandatario y la funcionaria, quien ya no lo acompañaba ni a viajes ni a eventos, aunque le seguía expresando su apoyo, por ejemplo, durante la reciente crisis con Estados Unidos. Invitamos a la movilización de los pueblos. Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo, vuelvo y reitero, que lo ama y que lo respalda. La ruptura se vio marcada por su disputa con Carlos Carrillo, quien recientemente la acusó incluso de sacarlo del chat de presidencia. Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales,
pero sí, la doctora Angie me sacó del chat. Ella por su parte lo señala a él de irregularidades en contrataciones y manejo presupuestal del Fondo de Adaptación del que Carrillo fue gerente, cargo que asumirá ahora Angie Rodríguez en propiedad tras la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes a la presidencia al interior del gobierno. Hay varias versiones sobre la salida de Angie Rodríguez. La primera, que estuvo marcada por quejas que llegaron a oídos del presidente Petro por parte de altos funcionarios. Otras versiones indican que fue una decisión estratégica con miras a las elecciones que se avecinan y teniendo en cuenta que el Fondo de Adaptación maneja un importante presupuesto de 1.1 billones de pesos. La versión de Rodríguez es que ella tomó la decisión de renunciar y por ahora la encargada del DAPRE será Leti Leal, quien es subdirectora de la entidad. A la par se conoció que el presidente Gustavo Petro también le pidió la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus. Esta decisión estaría precedida por varios movimientos en el gabinete que se aproximan en los próximos días. Catherine, gracias. Voy a Caracas, la bellísima capital de Venezuela. Allí son las 2:06 p.m. Les contaba sobre una muy inusual declaración en los últimos tiempos. Se abrieron las puertas de Miraflores del Palacio Presidencial a los periodistas internacionales y acaba de producirse una declaración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada a su lado derecho de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y a su lado izquierdo de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, el ministro de la Política y uno de los hombres fuertes a esta hora todavía del régimen. ¿Qué dijo Delcy Rodríguez? Santiago Martínez. Hola Ricardo, feliz tarde. 2 y 6 minutos de la tarde acá en Caracas. Seguimos dentro del Palacio de Miraflores. Acaba de concluir esta declaración, como tú decías, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez la franqueaban aquí en las escalinatas del Palacio de Miraflores, donde aún nos encontramos. Quizás lo más noticioso es la imagen, como tú señalabas, de ver a los 3 personas más importantes en este momento en el poder venezolano en esta declaración desde el Palacio de Miraflores. Ella señalaba, quizás lo más importante, dicho, una declaración de apenas 6 minutos donde no recibió preguntas de los periodistas, que el proceso de liberaciones se mantiene en Venezuela y que hasta ahora han sido 406. Ese fue el número exacto que acaba de decir Delcy Rodríguez acá en Miraflores, pero vamos a escuchar justamente lo que decía la ahora presidenta encargada de Venezuela. Porque como ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Hasta ahora, Ricardo, ella ha señalado 406, de estos 406, 212 son los que han liberado desde el pasado 8 de enero, vale la acotación. Los demás, poco más de 100, fueron liberados en el mes de diciembre. Decía ella además que el proceso lo lidera el vicepresidente de Seguridad, que en este caso es Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. Pero entre los liberados hoy, el día de hoy, jueves, acá Ricardo, hoy miércoles, acá Ricardo, están periodistas, 16 periodistas, 24 que estaban en la cárcel, 16 han sido excarcelados. Uno de ellos, Roland Carreño, quizás el más conocido o el más mediático, por ejemplo, de alguna manera. Él, aunque parezca un poco increíble, estaba en el Rodeo 1, que es a las afueras de Caracas, y fue dejado en un centro comercial. Allí grabó un video con otros liberados, con Luis López. Esto decía, escuchemos. Y aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso. Eso no es bueno ni sano para un país tener preso político. A rezar con la Venezuela que ahora empieza. Así es. Teníamos razón, había que luchar por esta Venezuela y nos costó a nosotros. Gracias a todos. Bueno, parte de lo que decían Luis López y Roland Carreño, la salida, pues luego de haber sido excarcelados, más de un año tenía cada uno detenido en el Rodeo 1, a las afueras de Caracas. Pero la información a esta hora, pues, de parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, Ricardo, son 406 liberados y el proceso continúa, y este pase lo hacemos, aunque común, desde la puerta del Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Ricardo.
Sin duda, Santiago, hay muchas muestras de que están cambiando bastantes cosas en Venezuela desde el pasado 3 de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro para ser llevado a la justicia estadounidense. 1:10, hablando de Estados Unidos. Ampliamos la información que les hemos venido contando. Desde el próximo 21 de enero se ponen en pausa las visas estadounidenses para Colombia y otros 74 países, pero ojo que no son las visas de turismo, son las visas para inmigrantes, es decir, visas para permanencias largas en Estados Unidos. Si usted tiene la B1 o B2, que es la más común, por ejemplo, para turismo, esa no queda pausada. Por lo menos no es lo inicial y no está pausado su trámite. La explicación a esta hora, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado suspendió el trámite de visas para inmigrantes, es decir, para ciudadanos de 75 países, incluyendo a Colombia, como parte de un esfuerzo más amplio para evitar que solicitantes que puedan convertirse en una carga pública ingresen a los Estados Unidos. Vamos a aclarar punto por punto. Esto es para las visas de inmigrante, que son para residencia permanente en los Estados Unidos, y el objetivo final de ese tipo de visas es la Green Card, la famosísima tarjeta verde. Y no tiene nada que ver con las visas de no inmigrante o migrante temporal, que son para estancias temporales por motivos específicos, como turismo, estudio o trabajo temporal. Las de inmigrante se basan entonces en la familia o un empleo para ir a vivir a los Estados Unidos, y las de no inmigrante son para propósitos definidos y con fecha de vencimiento. Por ejemplo, si usted va a solicitar la visa de turismo para ir al Mundial de Fútbol, usted no tiene por qué preocuparse por absolutamente nada. Recordemos que en noviembre pasado el gobierno de Donald Trump ordenó denegar visas a extranjeros por motivos como su edad y el padecimiento de enfermedades como diabetes y obesidad. Según Washington, estos solicitantes tienen una alta probabilidad de convertirse en una carga pública a causa de sus problemas de salud y que pueden requerir atención médica por un valor de cientos de miles de dólares. La evaluación toma en cuenta factores como la salud del solicitante, su edad, su dominio del inglés, su situación financiera, y reiteramos que es lo que más le preocupa a los Estados Unidos: la posible necesidad de atención médica a largo plazo. La suspensión va a entrar en vigor a partir del 21 de enero y permanecerá vigente indefinidamente hasta que se complete la revisión de los trámites de visado. Esta medida también afecta a otros países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. El grueso de las nacionalidades afectadas, es decir, de los 75 países, se encuentran en África y Oriente Medio, pero también incluye a otros territorios como Rusia. Según el Departamento de Estado, existirán unas excepciones, pero de momento se desconoce cuáles son esas excepciones a la pausa de la visa para las 75 nacionalidades. Repetimos, visas de inmigrantes. Hace 1:13 en el Movistar Arena en Bogotá, al lado del Campín, inició el concierto como homenaje póstumo a Jason Jiménez, al recordado cantante de música popular, fallecido en un absurdo accidente aéreo el sábado pasado en Paipa, en el departamento de Boyacá. ¿Qué pasa a esta hora dentro del Movistar Arena? Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes. Así es, siguen llegando las personas, pero aquí adentro del Movistar Arena, como ustedes pueden ver en video, ya hay algunas de estos con rosas y con bombas blancas, despidiendo no solamente al cantante, sino también a la tripulación que viajaba en ese avión, en ese accidente, como usted bien lo mencionaba. Pero si quiere, escuchemos algo de lo que está pasando en este momento al interior del Movistar Arena. Ricardo, lo que ustedes pueden escuchar es el ambiente que se vive aquí en el Movistar Arena, como le decía, en las graderías completamente lleno, por lo menos en esta primera mitad, desde las 12 del mediodía entrando gente con las bombas blancas, elevando también plegarias y cantando las canciones de este artista de música popular. Como bien lo organizó la familia y también lo organizó los representantes del artista, esta celebración, o más bien este homenaje, se va a hacer hasta las 4 de la tarde y el segundo grupo entraría de 6 a 10, donde se espera además, Ricardo, también
también haya una masiva participación. Según datos entregados por los organizadores, se han repartido más de 7.000 boletas, por lo cual se espera que el aforo, por lo menos en esta primera parte, se llene completamente. Lo que se vive es un ambiente de reconocimiento plagado de música popular y por supuesto de respeto y homenaje al artista. Adelante del Movistar Arena, ahí estamos viendo las imágenes, les contamos a los oyentes, hay una pantalla gigante, Jason Jiménez dice, por siempre, y está un poco más abajo una cámara ardiente dispuesta, están los ataúdes con los cuerpos sin vida de Jason Jiménez y de otros 5 colaboradores que fallecieron en el mismo accidente aéreo el sábado pasado en Paipa, en el departamento de Boyacá. ¿Qué está pasando afuera del Movistar Arena? Porque hay gente todavía haciendo fila para entrar en el segundo grupo del homenaje y del concierto para Jason Jiménez. Alejandra Bello. Ricardo, buenas tardes. Pues sí, los saludo desde las afueras del Movistar Arena, donde, como usted dice, decenas de personas están todavía entrando desde las 12 del día, cuando abrieron todas las puertas de este lugar. Aquí en este momento nos encontramos con Otoniel Ramírez, uno de los seguidores de Jason Jiménez, que vino hoy a darle pues el último adiós después de este trágico accidente del 10 de enero. Otoniel, ¿de dónde viene usted? Bueno, yo vengo del municipio de Cocorná, Antioquia, me encontraba allí pasando vacaciones, ya que estoy radicado en la ciudad de Barranquilla, y me enteré pues de que hoy le iban a hacer el homenaje a nuestro gran artista Jason Jiménez, y me desplacé aquí con mi hijo para estar aquí en este último adiós a nuestro gran artista Jason Jiménez, el mejor de Colombia en este momento. Ricardo, pues esta es la primera tanda de despedida que se va a hacer hoy al cantante Jason Jiménez, que será hasta las 4 de la tarde y después de 6 a 10 de la noche, donde se espera un gran aforo de personas. Alejandra, gracias. 1:16, una pausa muy breve, no se vayan, ya regresamos. Les contaremos qué está pasando con el orden público en el Catatumbo, qué está pasando a esta hora con Groenlandia. Terminó una reunión clave en la Casa Blanca y también les hablaremos de Irán y de la terrible cifra. Se habla de más de 12.000 personas asesinadas, muertas en protesta, la mayoría de ellas por el régimen de los ayatolás.